Hola, mi nombre es Álvaro Cantillo y junto con mi compañero José Castillo, hoy les venimos a mostrar la aplicación de las reglas de asociación en Weka. Daré una pequeña introducción acerca de para qué se utilizan las reglas de asociación. Bueno, ahora pasamos a la conceptualización de las reglas de asociación. Dichas reglas en minería de datos y aprendizaje automático se utilizan para descubrir hechos que ocurren dentro de un determinado conjunto de datos. Se han investigado ampliamente diversos métodos para el aprendizaje de reglas de asociación, que han resultado ser muy interesantes para descubrir relaciones entre variables grandes en conjuntos de datos. Ahora bien, según la definición original de Agrawal et al., el problema de minería de reglas de asociación se define como sea I, conjunto de I sub 1, I sub 2 hasta I sub n, un conjunto de n atributos binarios llamados ítems, y sea D, que contiene T1, T2 hasta T sub n, un conjunto de transacciones almacenadas en una base de datos. Entonces, cada transacción tiene un identificador único y contiene un subconjunto de ítems de I. Una regla se define como una implicación de la forma X, entonces Y, donde X y Y son un subconjunto de I, y X intersección de Y es un conjunto vacío. Los conjuntos de ítems X y Y se denominan respectivamente antecedentes, o la parte izquierda, y consecuentes, o la parte derecha, como se muestra aquí. En general, las reglas de asociación son utilizadas para descubrir hechos que ocurren en común dentro de un determinado conjunto de datos que tengamos. Los métodos para aprendizaje de reglas de asociación son objeto continuo de investigación. Esto se debe a que los resultados encontrados en dichas investigaciones han sido muy interesantes. Bueno, interesantes en el ámbito de descubrir relaciones entre variables que se encuentran en grandes conjuntos de datos. Un ejemplo claro de las reglas de asociación lo podemos ver en las grandes cadenas de supermercados que utilizan estos métodos de las reglas de asociación para aplicárselo a sus conjuntos de datos, y con los resultados pues ellos toman algunas determinaciones como promociones futuras basándose en las variables que ellos encuentran relacionadas dentro de su conjunto luego de la aplicación de estos métodos. Entonces vemos que es algo muy útil, la verdad, y que tiene mucha practicidad. Bueno, ahora pasamos a cómo utilizar las reglas de asociación en Weka. Abrimos la aplicación. Les puedo dejar el enlace para descargarla de la página oficial de Weka. Abrimos en Explorar y abrimos aquí para buscar el archivo. Yo tengo unos archivos ya preparados. Podemos escoger el del tiempo. Le damos a abrir. Entonces cargan el conjunto de datos. Pasamos a la parte aquí de asociar y vemos que ya tiene por defecto el asociador de a priori. Si le damos clic, podemos ver propiedades que se le pueden cambiar con el fin de que sea aún más preciso al momento de encontrar las reglas de asociación. Esta propiedad sería el decremento que él va haciendo con cada iteración que hace, que sería el delta. Aquí sería el soporte mínimo para escoger las reglas de asociación. El tipo de métrica, que en este caso está por defecto en confianza, el mínimo sería 0.9. O sea, reglas de asociación que tengan una métrica menor a esta no serán escogidas. El número de reglas, ¿sí? Podemos poner un rango 10, 20. Por defecto están 10, que es lo mínimo, y nos va a servir.
entre otras características que lo que hacen es que sea aún más preciso al momento de buscar las reglas de asociación y bajo ciertos parámetros que, pues dependiendo de qué tipo de reglas necesitemos, se encontrarán. Le damos OK para que se apliquen estos cambios. Sin embargo, no todos los asociadores sirven con cualquier conjunto de datos. En nuestro caso utilizaremos el asociador por filtrado. Damos clic para cambiar las propiedades y escogemos aquí asociador por filtrado. Otra parte importante a saber es que, como es el asociador por filtrado, no todos los filtros nos van a servir al momento de encontrar las reglas de asociación. Por tanto, es bien importante qué tipo de filtro vamos a escoger para qué tipo de reglas que necesitemos. En nuestro caso, escogeremos supervisados en la parte de atributos, el filtro de selección de atributo. Le damos OK y le damos en iniciar. Como podemos ver, ya he encontrado ciertas reglas de asociación. En la parte de arriba observamos el soporte mínimo que utilizó para encontrar dichas reglas. La métrica mínima, que en este caso es la de confianza, como les dije anteriormente, puede ser de otras, sin embargo, confianza es de las más fiables para encontrar dichas reglas, fue de 0.9. Y el número de ciclos que hizo para encontrar las reglas, que fueron 18. Entonces estas fueron las mejores reglas que encontró. ¿Sí? Cada una, pues, tomamos de ejemplo la primera, que sería que cada vez que el cielo esté nublado, hay juego. A continuación de la regla, vemos las métricas junto a los valores de cada uno. En el caso de la confianza, tenemos que fue de 1 para la primera regla. En el caso del levantamiento fue de 1.56. En el caso del apalancamiento fue de 0.1. Y en el caso de la convicción fue de 1.43. Al igual que las demás reglas, cada una tiene a continuación de la regla las métricas y los valores de cada métrica, con el fin de entender y saber cuál regla de asociación es más efectiva para, pues, cada caso que estemos evaluando. Ahora bien, pasamos a la parte que es un poco más complicada, lo que es la interpretación de las reglas dependiendo de cada una de sus métricas. Entonces, ¿cómo interpretar los resultados? Tenemos que el soporte o cobertura lo que expresa es el porcentaje en fracción de registros dt que satisfacen la unión de los elementos del antecedente y el consecuente. Es decir, su definición sería el soporte de X, entonces Y sería igual al soporte de X unión de Y. A continuación tenemos la confianza, que es la segunda opción que se toma principalmente para la búsqueda de las reglas de asociación, por ser una de las más efectivas junto al soporte. Por definición tenemos que la confianza de X, entonces Y, es igual al soporte de X, entonces Y sobre el soporte de X. Al igual también se puede estimar la probabilidad, que por definición tenemos que es la probabilidad de Y sobre X es igual a la probabilidad de X unión de Y sobre la probabilidad de X. Como tercer ítem tenemos que está el lift o levantamiento. Dicho ítem cuantifica la relación existente entre X y Y. Una forma de definirlo es levantamiento de X, entonces Y es igual al soporte de X, entonces Y sobre el soporte de Y. Ahora, este puede tener varios resultados. Entre las opciones más principales tenemos que el levantamiento, siempre que sea mayor a 1, quiere decir que X y Y son positivamente correlacionados. Si el levantamiento es menor que 1, quiere decir que X y Y están negativamente correlacionados. Y si el levantamiento es igual a 1, quiere decir que X y Y son independientes.
Ahora, como tercer ítem tenemos el leverage o apalancamiento, que este tiene como definición el apalancamiento de X, entonces Y es igual al soporte de X, entonces Y menos el soporte de X por el soporte de Y. Queda entender esto, de que es la diferencia entre las probabilidades de aparición de el antecedente y el consecuente menos la probabilidad de aparición de cada uno por separado. También puede definirse como probabilidad de X intersección de Y menos la probabilidad de X por la probabilidad de Y. Y como último de métrica tenemos la convicción, que con definición tiene X, entonces Y de convicción es igual a 1 menos el soporte de Y sobre 1 menos la confianza de X, entonces Y. Esto de entender que se está midiendo la convicción de la regla en cuanto se divide la probabilidad de la no aparición del consecuente sobre la aparición de ambos al tiempo. También se tiene, en términos de probabilidad, definido como probabilidad de X por la probabilidad de la no aparición de Y o Y' sobre la probabilidad de X intersección de la no aparición de Y'. Entonces se tiene como resumen de estas interpretaciones que tanto el soporte como la confianza definen el grado de interés de una regla, como se los dije anteriormente. La interpretación de los resultados de las reglas que se obtuvieron es la parte más difícil, ya que a partir de este es que uno va a definir qué tan importante y útil es esa regla dentro del conjunto de datos que se está evaluando. Un alto valor en la confianza indica el porcentaje de transacciones que contienen a X como antecedente y también a Y como consecuente de manera conjunta. Y con esto concluimos la presentación del día de hoy. Espero hayamos sido lo suficientemente claros y hayan podido captar la base de esta temática que es bastante importante y fundamental en la minería de datos, como lo son las reglas de asociación. Espero que estén bien y hasta la próxima.